patología, esto de enfermedades glomerulares, entiendo que sí, ¿verdad? Ustedes ya trataron enfermedades glomerulares en otro momento, en otra materia, ¿cierto? Sí, profe. Fisiopatología, etcétera. Pero yo lo que voy a tratar de hacer es poner estas enfermedades en el consultorio, en la realidad, en la vida real. ¿Cómo yo me manejo para poder hacer el diagnóstico de patologías glomerulares y cuál es el enfoque que en la práctica clínica se le tiene que dar a esto? Porque si no es un menjunje terrible y cuesta muchísimo leer, cuesta muchísimo aprender. Voy a tratar de de no extenderme mucho, pero tratar de ser muy preciso y sobre todo muy clínico en la exposición que hoy les voy a dar. Eh, Fíjense que de hecho luego los riñones están metidos ahí atrás en el retroperitoneo. A veces en la práctica clínica se les olvida. No es un órgano que está evidenciado, no sé, como la piel, pese a ser un órgano clave en nuestros programas de estudio. Al corazón se le jerarquiza, al pulmón se le jerarquiza, al sistema nervioso, los riñones a veces están olvidados. Ahí metidos atrás en el retroperitoneo y olvidados en la práctica cotidiana, ¿verdad? Se reciben análisis como un dosaje de creatinina borderline, límite, o se hace un análisis de orina y hay unas cruces de hematíes. Se no va a ser porque está con su periodo, porque estaba deshidratada. Generalmente no se le jerarquiza en la práctica clínica como se le jerarquiza a otro órgano. Y si los riñones como un todo están ahí guardados, escondidos en el retroperitoneo, ni qué decir una estructura tan pequeñita como el glomérulo, ¿verdad? Otra vez, el glomérulo dentro del riñón, ¿verdad? Hay una serie de enfermedades glomerulares que, que son realmente muy frecuentes. El glomérulo es, de hecho, asiento o sitio de enfermedades primarias del glomérulo y también es el órgano blanco de muchas enfermedades sistémicas. Y miren que es difícil hacer el diagnóstico, difícil es pensar, difícil es, hay que ser un clínico con mucha agudeza y sobre todo no hay que ser genio, hay que pensar que existen, hay que conocer que existen las enfermedades glomerulares y ante la menor pista, entonces como un investigador ir a buscar si realmente es cierto que existe una enfermedad glomerular o no, ¿verdad? El diagnóstico diferencial es enorme y lo peor de todo esto es que hay que hacer el diagnóstico precozmente, tanto en las enfermedades glomerulares primarias o en el contexto de enfermedades generales que afectan al glomérulo. Nosotros siempre decimos cuando hay afectación renal en el contexto de otras enfermedades, eso es determinante y marca el pronóstico del paciente. Desde el momento que hay enfermedad glomerular, se considera esa enfermedad glomerular como un factor de riesgo cardiovascular para el desarrollo de aterosclerosis y también como factor pronóstico de vida en el contexto de enfermedades graves. La claudicación de los glomérulos pone el sello en los pacientes en las unidades de terapia intensiva en cuanto al pronóstico y estoy hablando de vida. Precozmente hay que hacer el diagnóstico en el contexto de enfermedades primarias o secundarias para poder intentar intervenir y detener el proceso hacia la cronicidad y hacia la falla renal. O sea, realmente es demasiado importante. Ustedes recuerdan la anatomía del glomérulo mucho mejor que yo porque la tienen mucho más reciente. Pero yo trato de no quitarme esta imagen de mi cabeza porque
porque tengo que recordarme en el consultorio a cada paciente que viene que el glomérulo también existe. Si no lo hago, me trago enormes cantidades de diagnósticos, sobre todo las enfermedades glomerulares secundarias, que son las que vemos en el contexto de patologías muy frecuentes en el consultorio. Básicamente, quiero que miren de una manera a lo mejor un poco diferente al glomérulo. La estructura ustedes la conocen, la arteriola deferente, el túbulo distal, el penacho glomerular, el espacio capsular, el epitelio, etc. Quiero que les miren al glomérulo para comprender y establecer ese puente, ese link entre la microestructura del glomérulo y la clínica, o sea, el paciente, doña Juana, que está sentado enfrente, cómo se expresan las enfermedades glomerulares clínicamente y cómo uno tiene que sospechar las enfermedades glomerulares. Quiero que miren al glomérulo como un lugar donde existen muchísimas células. Existen células del epitelio parietal de la cápsula de Bowman, existen células mesangiales, existen células endoteliales de los capilares glomerulares, existen células del epitelio visceral, ¿se acuerdan de los podocitos con sus podocitos? Y también existen otras células que eventualmente en el contexto de patología convergen, como por ejemplo leucocitos, polimorfonucleares, mononucleares, linfocitos T, etc. Entonces, miren un poquito al glomérulo para la comprensión. Fíjense en la estructura morfológica y mírenle al glomérulo como un conjunto de células parietales de la cápsula de Bowman, mesangiales de la estructura mesangial, del epitelio visceral, te dije el epitelio parietal, las células endoteliales, otras células y membranas. Y básicamente la membrana basal glomerular. Recuerden esta estructura, porque la cosa funciona así. Células, ¿ven la cantidad de células que hay? Células parietales, células epiteliales, las células endoteliales, o sea, un montón de células, ¿verdad? Un glomérulo normal. Cuando hay una afectación del glomérulo, cuando cualquiera sea la causa que afecta al glomérulo, el glomérulo responde de 4 formas, 5 quizás diferentes. Cualquiera sea la patología que afecta al glomérulo, el glomérulo responde con proliferación celular. Esa es la primera forma de respuesta. Cuando hay una inflamación, cualquiera sea el origen de la inflamación, hay proliferación endocapilar, proliferación de las células epiteliales viscerales, parietales, de las células mesangiales, o sea, proliferación y también infiltración leucocitaria. Entonces, la primera forma de respuesta a una agresión que generalmente es inflamatoria, cuando yo digo inflamatoria me refiero al proceso de inflamación, activación de las vías del complemento, o sea, no necesariamente infección. Infección también, pero el glomérulo responde con proliferación. Proliferan estas células o convergen otras células nuevas, ¿verdad? Que vienen de infiltración leucocitaria básicamente. Esa es una forma de responder. La otra forma de responder es una modificación de la membrana basal, que puede ser porque sufre un daño isquémico o porque hay microtrombosis o lo que sea, pero hay un daño isquémico o engrosamiento y alteración de las cargas eléctricas de la membrana por depósito de sustancias que cambian la permeabilidad de esa membrana basal. Estos son los dos mecanismos
como básicamente el glomérulo responde a noxas, que pueden ser, como les digo, inflamatorias o no, pero a diferentes noxas, esta es la forma como los glomérulos responden. Son los mecanismos de lesión glomerular. Obviamente que depósitos de complejos inmunes u otros materiales como la amiloide, por ejemplo, cadena ligera, material hialino, es otra forma de daño glomerular, y a lo que se suman los cambios vasculares que van desde meramente congestión, hemorragia, trombosis, etcétera, y por último fibrosis, cuando los procesos se dejaron correr y hay hialinosis, esclerosis, fibrosis y muerte del glomérulo. Entonces, pero básicamente estos son los 5 mecanismos como mecanismos de lesión glomerular. Pero estos dos primeros me gustaría que recuerden: hipercelularidad o proliferación, la palabra proliferación, y alteraciones de la membrana basal. Dicho esto, entonces, vamos a pasar a hacer un análisis de por qué se enferman los glomérulos. Y los glomérulos en general se enferman cuando existe una condición que les permite enfermarse, y sobre genética hereditaria y un trastorno inmunológico agregado. Las clasificaciones, la forma de estudiar a las enfermedades glomerulares varía mucho dependiente de que quien te enseña sea el anatomopatólogo o sea Solano, presentación clínica, o sea un fisiopatólogo que te está hablando de genética, inmunología, y diferentes enfoques que vamos a tratar de enlazarlos todos para hacer poner el conocimiento práctico de las enfermedades glomerulares, ¿verdad? Sobre todo, repito, porque del diagnóstico precoz depende el pronóstico que va a la curación, enfermedad o muerte renal. La mayoría de los mecanismos que dañan al glomérulo tienen una base inmunológica, ya sea porque hay una activación in situ de anticuerpos contra antígenos glomerulares, como el caso, por ejemplo, de las enfermedades antimembrana basal glomerular, anticuerpos contra la membrana basal glomerular. Obviamente que eso produce trastornos funcionales de la membrana. O el depósito de complejos antígeno-anticuerpo que, originados en la circulación, se depositan en los glomérulos, o por activación primaria de inmunidad celular, como los linfocitos T. Cada uno de estos procesos inmunológicos tiene una expresión diferente sobre el glomérulo, y ahora vamos a ver eso. Pero todos estos mecanismos desencadenan la liberación de mediadores de la inflamación, activación de factores de coagulación, activación de complementos. Y recuerden, yo les dije, los glomérulos responden a esta agresión proliferando, modificando la funcionalidad de la membrana, con problemas vasculares, con el depósito de sustancias extrañas al glomérulo y finalmente con cicatrización y esclerosis. Pero a la primera parte de la inflamación, los glomérulos responden proliferando y cambiando la membrana basal. Y como cuerno, entonces, vamos a poder, con una persona sentada acá delante mío en el consultorio, imaginarme lo que está pasando en la intimidad de esos glomérulos. Esto es muy lindo desde el punto de vista fisiopatológico, inmunológico, lo que sea, pero ¿cómo hago yo para saber lo que pasa en el glomérulo de mi paciente que está sentado acá en mi consultorio? Ese es el desafío de las enfermedades. Por eso es que nos tragamos los diagnósticos a menudo. Y estudiamos anatomía patológica y tenemos clasificaciones que ustedes ya conocen, que ¿será que todos sus glomérulos están afectados? Entonces decimos, es una glomerulopatía difusa. Ahora, algunos nomás están afectados, entonces es focal. Y dentro del glomérulo, todo el glomérulo está afectado, global.
Y si parte nomás del glomérulo está afectado, segmentaria. Entonces, una glomerulopatía puede ser difusa cuando afecta a todos los glomérulos, segmentaria o difusa global, todos los glomérulos y todo el glomérulo afectado, todos los glomérulos y parte del glomérulo afectado. Focal, algunos glomérulos nomás y segmentaria, una parte nomás del glomérulo. ¿Cómo hago yo para saber en la clínica si es difusa, focal, global, segmentaria, la patología glomerular? ¿Cómo hago para saber que tiene una patología glomerular primero? Después, ¿qué tipo de glomerulopatía es? Después, ¿cuál es el mecanismo que está provocando eso? ¿Es inmunológico? ¿Son anticuerpos circulantes? ¿Es in situ? ¿Son activación de linfocitos T? Después, ¿cómo está respondiendo ese glomérulo? ¿En qué etapa está? Y saben que sí existe la forma de saber. Y esa es la magia de la clínica. ¿Cómo se presenta la enfermedad glomerular en doña Juana, don Juan, que viene a mi consultorio? Una de las pistas que tenemos nosotros es la hematuria o microhematuria aislada. No tiene nada y en un análisis encontramos hematíes aumentados. Claro, una hematuria macroscópica ya generalmente se debe a otra cosa, ¿verdad? Pero el paciente dice, estoy orinando sangre, generalmente se debe a litiasis, se debe a próstata, hiperplasia prostática benigna, se debe a tumores, etc. Pero en el sedimento, hematíes es una pista que no hay que ignorar. No, este ha de ser nomás, como le decía antes, porque recién terminó tu menstruación. No hay que hacer adeísmos. Pero vamos a repetir bien tomada la muestra. ¿Cómo se toma bien una muestra? Espera, dentro de 10 días, lejos de tu periodo menstrual, entonces te levantas de mañana, te higienizas bien, con agua, nada de detergente, nada de esas cosas. Haces bien un poquito de pipí, el primer chorro en el inodoro, y luego capturas el chorro medio. Entonces, hoy sí persiste la hematuria. Entonces hay que pensar que lo que está sangrando puede ser toda la vía urinaria, ¿cierto? Pero los glomérulos también. Porque los glomérulos cuando están inflamados sangran. Entonces, hematuria. O, por ejemplo, la pérdida de proteínas, proteinuria, se señala en cruces. Antes de dosificar la proteinuria, aparece en el análisis de orina proteína 2 cruces. Mira, che, qué raro, mira de dónde, ¿y por qué tiene proteína? Vos tuviste ayer, corriste, hiciste un esfuerzo muy grande que es causa de proteinuria asintomática aislada. No, yo no camino ni un metro, doctor. Bueno, entonces, seguirle un poco a la pista a la proteinuria aislada. Esos son los hallazgos en el análisis de orina de rutina que de repente nos llama la atención y nos alerta a que pueda estar enfermo el glomérulo en el consultorio. Y dos síndromes, el síndrome nefrótico y el nefrítico agudo, que hay que aprender a reconocer. Cuando decimos síndrome, decimos el conjunto de síntomas y signos que comparten muchas enfermedades. Síndrome febril tiene hipertermia, taquicardia, taquipnea, etc. O sea, un montón de síntomas y signos que obedecen a muchas enfermedades. El síndrome febril puede verse a meningitis, puede verse a endocarditis, puede verse a coronavirus. Acá también, síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Las otras dos formas de presentación las vamos a discutir un ratito después, pero esto es lo que hay que identificar en el consultorio, en los pacientes. La clasificación de las glomerulopatías se basa en muchos aspectos. Uno de los aspectos es el aspecto etiológico. Entonces decimos glomerulopatías primarias y glomerulopatías secundarias. Primarias porque son enfermedades propias del riñón y secundarias porque se deben a enfermedades sistémicas que afectan al glomérulo. Y fíjense, me gustan mucho estas clasificaciones porque una forma de subclasificar las primarias y las secundarias es decir,
con cambios proliferativos y sin cambios proliferativos. La misma cosa, las primarias, las secundarias, con cambios proliferativos y sin cambios proliferativos. Con cambios proliferativos, la nefropatía por depósito de IgA, IgM, fíjense el nombre acá, glomerulonefritis mesangioproliferativa, con proliferación de células mesangiales, o glomerulonefritis membranoproliferativa, con proliferación de las células epiteliales. Por otro lado, donde dice primaria no proliferativa, no está la palabra proliferativa acá. Sin embargo, sí dice, por ejemplo, cambios mínimos, porque el microscopio no detecta muchos cambios, enfermedad de la membrana basal o membranosa. Fíjense, el otro. Acá, en este grupo, hay proliferación de células glomerulares y acá hay cambios básicamente de la membrana y respuesta, como les dije yo, proliferación, cambios de la membrana, fenómenos vasculares, depósitos de sustancias y esclerosis, fibrosis. Acá, glomeruloesclerosis focal, algunos glomérulos nomás y segmentaria, parte del glomérulo nomás. Fíjense que primarias son enfermedades primarias, son enfermedades propiamente del glomérulo, con o sin proliferación. Lógicamente que si alguien nos dice a nosotros, tiene una glomerulopatía membranosa, ya enseguida nos imaginamos el glomérulo y pensamos que lo que está primariamente y en forma significativamente afectada es la membrana. Entonces ya, aunque no sepamos la causa, ya sabemos qué está pasando en el glomérulo. Y las secundarias, con cambio proliferativo y sin cambio proliferativo, por ejemplo, dice diabetes mellitus. En la diabetes no hay proliferación celular, pero por ejemplo en el lupus sí hay proliferación celular, o la vasculitis a vasos pequeños, o una de las más frecuentes, glomerulonefritis proliferativa postinfecciosa. Hay una que es la postestreptocóxica, que es una de las más frecuentes, glomerulonefritis postestreptocóxica, dice proliferativa, difusa, aguda. Después de un cuadro estreptocóxico, difusa todos los glomérulos, aguda, pues se presenta y dice proliferativa. Hay una enorme cantidad de proliferación de células en el glomérulo. Los cambios o la relacionadas con hepatitis B o hepatitis C. Y por otro lado, que no prolifera, por ejemplo, la glomerulopatía secundaria, que no tienen proliferación, como ser, por ejemplo, las paraneoplásicas o la secundaria a la ingesta de fármacos. Acá no hay proliferación, acá hay proliferación. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. Bueno, ya vamos allá a la clínica, ya llegamos. Van a leer en los libros que hay clasificaciones inmunológicas, histológicas, clínicas. Y la clasificación inmunológica es básicamente lo que ya les dije, por inmunocomplejos circulantes que se depositan, como en estas enfermedades que están acá abajo, por inmunocomplejos in situ, o sea, en contra propiamente dicho de la estructura, ¿verdad? Por enfermedades por anticuerpos antimembrana basal glomerular o enfermedades mediadas por células, básicamente linfocitos T. Entonces, esta es una clasificación inmunológica, está muy bien, pero a mí no me sirve mucho esto. Yo tengo que poder, ¿cómo voy a adivinar yo esto en el paciente que está sentado, ¿verdad? Después está la clasificación histológica. Y fíjense acá que acá ya podemos nosotros presumir en nuestra cabecita lo que pasa dentro del glomérulo. Dice, glomerulonefritis idiopática, dice cambio mínimo. Focal y segmentaria, ya podemos imaginarlo lo que pasa. Mesangio proliferativa, proliferación del mesangio por IgA. Mesangio proliferativa IgM. Aguda proliferativa, proliferación de la célula, ¿verdad? Epiteliales, mesangiales. Membrano proliferativa, está afectada la membrana y hay proliferación a la vez.
membranosa sola. Con célula en semiluna se refiere a la proliferación de las células epiteliales parietales de la cápsula de Bowman. Cuando eso ocurre, se afecta muchísimo la función renal, cae muchísimo la filtración glomerular, así que eso es un signo, proliferación de células parietales, es de mal pronóstico y de gravedad. Glomerulosclerosa crónica, ya saben, ¿verdad? Entonces, ya vamos entendiendo qué está pasando dentro del glomérulo. Todavía nos falta el link con la clínica. Y ahora vamos a hacer eso. Recuerden que yo les dije que hay anomalías glomerulares que son asintomáticas que se pueden expresar por cambios en la orina. Una microhematuria o una proteinuria. Síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, la rápidamente progresiva y la crónica. Pero síndrome nefrótico y síndrome nefrítico, vamos a detenernos allí. Síndrome nefrótico, por definición, es cuando hay una proteinuria de 3.5 gramos en 24 horas. Esa proteinuria tiene como consecuencia una pérdida de proteína y una hipoalbuminemia. Y la hipoalbuminemia tiene como consecuencia edema, ¿no? Es el único mecanismo de producción de edema en el síndrome nefrótico. Y a la vez se acompaña de dislipidemia, aumento de LDL. El paciente con síndrome nefrótico es un paciente que entra y está hinchado. Tiene la mano hinchada, la cara hinchada, los párpados hinchados, no se hincha de tarde, se despierta hinchado. Es un paciente que viene hematoso. Se nota, se ve en la clínica. Me hincho todo, vengo porque me hincho todo. No es mi pie nomás, me hincha mi mano, mi cara, mi ojo. Estoy todo hinchado, ¿verdad? Obviamente que el sustrato básico para que exista esta clínica de síndrome nefrótico es una alteración de la permeabilidad glomerular, ergo una alteración de la membrana basal glomerular. La alteración de la membrana basal por pérdida de sus cargas negativas, esa modificación es la que provoca la pérdida anormalmente alta de proteínas por orina y que conlleva a una hipoalbuminemia, una pérdida de la presión oncótica. Entonces, cuando yo digo síndrome nefrótico, ¿pienso en qué? ¿En patología de qué parte del glomérulo? ¿Vale? Por favor. Cuando viene un paciente hinchado, orinando 3,5 gramos en 24 horas de proteína, y está hipoalbuminémico, todo edematoso, pienso en el glomérulo. ¿Y en qué parte del glomérulo? La membrana basal. Directamente en la membrana basal. Patología de membrana. No pienso en proliferación, pienso en que la respuesta a la afección que ese paciente tiene se está dando en una permeabilidad de la membrana basal. Entonces mi pesquisa para conocer la causa ya cambia, ya tengo una orientación. Hay glomerulopatías idiopáticas y fíjense que con síndrome nefrótico cursan muchas glomerulopatías secundarias a enfermedades multisistémicas, como por ejemplo el lupus, las enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus. Con síndrome nefrótico se presentan como síndromes paraneoplásicos en el contexto, no neoplasia del riñón, neoplasia de otro lado, que producen inmunocomplejos que al final producen alteración de la membrana, o fármacos, o síndrome nefrótico por fármacos, o a veces en el contexto de infecciones, como secundaria infecciones. O sea, pero en la clínica cuando hay síndrome nefrótico yo pienso en membrana, y como es muy frecuente pienso en glomerulopatía secundaria. Hay también glomerulopatías primarias del propio riñón que cursan con síndrome nefrótico, como la enfermedad de cambios mínimos o linfocitos T, que es la enfermedad esta de los niñitos que vienen todos hinchados, parecen un globo, todo hinchado, y inclusive en la biopsia se llama cambio mínimo porque no se ve nada en la biopsia con la microscopía óptica convencional. Es la membrana lo que está enferma.
son patologías membranosas básicamente, ¿verdad? Como les decía, hay una permeabilidad glomerular aumentada, proteinuria que provoca albuminuria. Eso lleva a la hipoalbuminemia y una caída de la presión oncótica, lo que significa una retracción del volumen vascular y que en el propio riñón se traduce en una retención renal de sodio por activación del sistema renina-angiotensina, etc. Entonces, esa retención produce edema y una pérdida de fluidos hacia afuera por la caída de la presión oncótica, ¿verdad? La caída del volumen vascular produce hipovolemia, puede inclusive producir insuficiencia renal, pero esto es mucho más raro, y trata de compensar. Al perderse proteínas se pierden factores antitrombóticos por orina, como la antitrombina 3, lo que lleva a un estado de hipercoagulabilidad. Y por otro lado, la caída de la presión oncótica hace que el hígado aumente la síntesis de procoagulante. Todo lleva a no solamente tener edema, hinchazón por hipoalbuminemia, sino también un estado de hipercoagulabilidad que a veces complica con trombosis venosa profunda, etcétera, trombosis de la vena cava, estos pacientes, ¿verdad? Y por otro lado, la proteinuria produce pérdida y caída de las inmunoglobulinas y le hace más propenso a infecciones, y la albuminuria a un estado de desnutrición y aumenta el catabolismo proteico, disminuyendo la síntesis hepática, y al caer la presión oncótica aumenta la síntesis hepática de LDL y hay dislipidemia. El paciente con síndrome nefrótico viene hinchado, con riesgo de hipercoagulabilidad, con hiperlipidemia, y sus otros parámetros están normales. Vos le medís el puro, el síndrome nefrótico puro, ¿verdad? Le medís la proteinuria y tiene 3 gramos al día, en orina de 24 horas 3,5 gramos. Tiene una patología glomerular y básicamente membranosa. Le decía que la retención renal de líquido, también por activación del sistema de hormonas antidiuréticas, renina-angiotensina y simpática, contribuyen a la formación del edema en estos pacientes, ¿verdad? No es solamente pérdida de fluido por caída de la presión oncótica. Sin embargo, el síndrome nefrítico se manifiesta de manera diferente. El paciente tiene hematuria micro o macroscópica, inclusive se ven cilindros hemáticos. La proteinuria no es muy importante, al contrario, puede no haber. Sin embargo, el paciente tiene oliguria, cae la formación de orina. En el nefrótico no hay oliguria. El paciente con nefrítico viene y te dice, yo no orino más, orino muy poquito. Con decirle que ayer oriné de tarde y después hoy recién otra vez. Y uno le hace una creatinina y una urea y le encuentra muy altas. Hay falla de la función renal. El paciente viene y orina poco y le tomamos la presión. Yo nunca fui hipertenso y ahora tengo la presión alta. Tengo un pequeño edema, pero no es el edema, el globo hinchado del síndrome nefrótico. Entonces está hipertenso, con oliguria. Al análisis de orina francamente, hay hematuria, sin duda, están sangrando los glomérulos y hay un poquito de edema. Para que se produzca esto, no es la membrana lo que se altera. Todas estas manifestaciones de caída de la filtración glomerular, por eso es que hay oliguria, del aumento de la presión en consecuencia y del sangrado de los glomérulos, básicamente, repito, falla de la función de la filtración, hipertensión, hematuria, se debe cuando hay un compromiso inflamatorio severo y la respuesta del glomérulo es proliferativa. Cuando ustedes lean glomerulonefritis proliferativa, ¿cuál es la clínica que tiene eso? Hipertensión, creatinina elevada, caída de la producción de orina, micro o macrohematuria. Estos son los síntomas y signos clínicos que te dicen que hay proliferación en el glomérulo, en los glomérulos.
Entonces, cuando yo le veo a un paciente así, me voy en un viaje imaginario hasta su glomérulo y puedo imaginar lo que está pasando ahí. Síndrome nefrítico, inflamación aguda del glomérulo y daño capilar, que produce hematuria y cilindros. Hay alteración de la membrana y hay alguna proteinuria, pero nunca, como decimos, en rango nefrótico, porque a veces las cosas no son puras, pero hay hipercelularidad glomerular y contracción del mesangio, y la hipercelularidad lleva a una reducción de la filtración glomerular. Entonces el paciente deja de producir orina o produce poca orina y le sube la creatinina y la urea. Hay entonces retención tubular de agua y sodio y eso lleva a hipertensión y edemas ligeros. Entonces este paciente viene con reducción de la orina, repito, hipertensión arterial y básicamente hematuria. Y eso refleja inflamación aguda y hay proliferación, hipercelularidad glomerular y daño capilar. Y si ustedes se fijan en la etiopatogenia, de la clasificación etiopatogénica del síndrome nefrítico, cuando se refiere a glomerulonefritis de causa desconocida, dice glomerulonefritis aguda proliferativa, mesangio proliferativa, membrano proliferativa, post-estreptocócica en el caso de secundaria a infecciones, ¿verdad? A endocarditis, a hepatitis B, asociada a enfermedades, good pasture, vasculitis sistémica. Bueno, lo que quiero que miren, proliferativa es, cuando vean síndrome, causa de síndrome nefrítico, la palabra proliferativa va a estar prácticamente siempre. ¿Y cómo será que es la glomerulonefritis post-estreptocócica? ¿Cómo será que los inmunocomplejos contra el estreptococo que se depositan en los glomérulos, cómo será que los glomérulos responden si la clínica es síndrome nefrítico? Con proliferación. Con proliferación, hematuria, aumento de la urea, la creatinina, leve proteinuria y retención distal de sodio, aumento del volumen con edema. Es que no orina, es un paciente que no elimina líquido. Se traduce por hipertensión arterial. Síndrome nefrótico, perdón, la manifestación clínica. Primero, hematuria aislada, asintomática, proteinuria aislada, asintomática. Unas crucecitas de proteinuria son la pista. Síndrome nefrótico, daño de membrana basal. Síndrome nefrítico, patologías proliferativas. Quizá una presentación diferente a esta es la glomerulonefritis rápidamente progresiva, donde rápidamente se deteriora la función renal, se comporta como síndrome nefrítico, hematuria, hipertensión, hiperazoemia, con oliguria extrema, rápidamente progresiva, rápido, en días ya el paciente está sin orinar, está con una creatinina alta, está con una insuficiencia renal aguda, y como les decía, tiene como característica proliferación glomerular en respuesta. Esta a veces es de causa desconocida, proliferación extracapilar de células epiteliales parietales en forma de semiluna. Esta es una patología particularmente grave. Y las causas acá están la rápidamente progresiva, básicamente por inmunocomplejo es, y nos falta la quinta, o sea, microhematuria y proteinuria 1, síndrome nefrótico, glomerulonefritis o síndrome nefrítico rápidamente progresivo, donde la proliferación es en semilunas, y la glomerulonefritis crónica, que es el deterioro lento de la afectación primaria, a donde termina la mayoría de las enfermedades glomerulares, termina como una insuficiencia renal crónica en diálisis crónica, donde ahí sí hay creatinina alta, anemia, hipertensión, proteinuria, riñones cicatriciales pequeños con pobre diferenciación de la corteza con la médula, y acá lo que se ve hialinización, esclerosis, atrofia tubular, etcétera, ¿verdad? Esa sería la quinta presentación, digamos, ¿verdad? Entonces, las enfermedades glomerulares se presentan con
Pueden ser anormalidades completamente asintomáticas o con síndrome nefrítico o con síndrome nefrótico. Y una variable del síndrome nefrítico es la glomerulonefritis rápidamente progresiva, y todos estos llevan a una glomerulonefritis crónica o no, de acuerdo a cuál sea la causa, y básicamente o a la curación, ¿verdad? Recuerde, proteinuria del síndrome nefrótico es alta, no hay hematuria, sin embargo en el nefrítico sí hay inflamación y daño capilar y sangra. En el síndrome nefrótico puro hay hipertensión arterial importante, el edema es significativamente mayor en el nefrótico, no hay dislipidemia en el nefrítico, y la hiperazoemia es variable, pero en el nefrítico sí es significativa. Se siempre diferenciar, y cuando decimos síndrome nefrótico, pensamos en membrana basal, y cuando decimos síndrome nefrítico, pensamos en proliferación. Son los grandes síndromes glomerulares. Esta clasificación es mía. Cuando yo tengo un paciente con síndrome nefrótico, pienso entonces en una patología membranosa. Cuando tengo un paciente con hipertensión, hematuria, hiperazoemia, pienso en un nefrítico y pienso en proliferación. Pero hay algunos pacientes que tienen síndrome nefrótico con componente nefrítico. O sea, tienen proteinuria mayor de 3.5 gramos, están edematosos, tienen dislipidemia, tienen un estado de hipercoagulabilidad y a la vez tienen hipertensión arterial, por ejemplo. Se tiene algún componente nefrítico. Eso se ve en patologías secundarias, por ejemplo, la diabetes. O cuando hay una afectación compuesta, como por ejemplo el lupus, que enseguida les muestro que puede dar cualquier cosa prácticamente, ¿verdad? Y síndrome nefrítico con componente nefrótico sería las membranas proliferativas, la idiopática, ¿verdad? Que tiene un síndrome nefrítico del libro, pero pierden proteínas de más. Tienen hipertensión, tienen hematuria, tienen hiperazoemia, tienen 5 de creatinina, pero pierden a la vez 4 gramos de proteínas en 24 horas. Entonces, esto me ayuda a mí, una vez que yo recaudo todos los datos clínicos de la semiología, más el laboratorio, básicamente en este caso yo estoy hablando de urea, creatinina, y estoy hablando de orina y proteinuria, a componer el síndrome glomerular que mi paciente tiene y presumir en mi cabeza cuál es la enfermedad que mi paciente padece. Le voy a dar un ejemplo y un repasito así nomás de cómo se presenta esto. Vayamos a una patología relativamente frecuente que es la glomerulonefritis difusa aguda post-estreptocóxica. Glomerulonefritis, itis, inflamación, difusa, todos los glomérulos, aguda, instalación súbita, proliferativa, donde los glomérulos responden con proliferación. ¿Cómo va a ser la clínica de estos pacientes? ¿Qué van a tener? A ver. Proteinuria y hipertensión, profe. Glomerulonefritis difusa aguda proliferativa. Hematuria. Sí. ¿Qué van a tener? ¿Cómo se llama el síndrome que van a tener? Nefrítico no era, profesor. ¡Claro! Fíjense que ahora, ¿qué es lo que yo estuve haciendo en los últimos 45 minutos con ustedes? Llevándole la mano para... Ustedes ya cuando saben que dice proliferativa, ya es síndrome nefrítico, pues. Entonces, hematuria, o sea, ya hay proliferación, hematuria, creatinina elevada, o sea, y su caída de la filtración glomerular, y hay creatinina elevada, oliguria, o sea, cae en la diuresis, hipertensión arterial. Así se van a presentar estos pacientes. ¿Me explico? Cuando ustedes lean la cantidad enorme de enfermedades que leen ahí en el libro, uno dice, ¿cómo yo me voy a acordar qué tiene qué? Si usted lee la palabra proliferativa, ya saben cuál va a ser la clínica. Y a la inversa, cuando yo tengo un paciente con síndrome nefrítico, ya sé cómo va a ser su anatomía.
Ya sé qué es lo que está afectado, ya encuentro un camino que me orienta para poder ir adelante con el estudio del paciente, porque si no, ¿cómo me voy a aprender de memoria todita las enfermedades glomerulares? Glomerulonefritis difusa aguda, postreptocóxica, proliferativa, me dice. Ya sé cómo se va a presentar clínicamente. Porque hay inflamación y proliferación glomerular secundaria a un mecanismo inmunológico. ¿Y cuál es la clínica? Hematuria, hipertensión, ligero edema, oliguria, algo de proteinuria, pero no retención nitrogenada, o sea, creatinina elevada, síndrome nefrítico. ¿Me explico, chicos? Sí, profe. Este pues, es un cuadro, puntualmente, una de las enfermedades, nomás yo le tomo para dar un ejemplo, porque si no podemos, una semana, 15 días, también podemos hablar de glomerulopatía. Pero glomerulonefritis aguda, lo que hay son antígenos del estreptococo beta hemolítico del grupo A. Hay un tipo que es nefritogénico, ¿verdad? Generalmente en piel, acá están los antígenos, ¿verdad? 49, 56, etcétera. En esta hay una infección estreptocóxica en faringe o en piel más frecuente, ¿verdad? O sea, hay una infección cutánea por estreptococo, ¿verdad? Por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y eso desencadena una respuesta inmunológica y esa respuesta inmunológica después provoca un mecanismo inmunológico de agresión al riñón en 3 semanas después de esos chicos que andan por el campo llenos de granos infectados, ¿verdad? Y hay otras enfermedades también que pueden preceder a una glomerulonefritis aguda. Muchas infecciones desencadenan este fenómeno inmunológico que al final termina agrediendo a los glomérulos y los glomérulos responden ¿cómo? Básicamente, ¿cómo responden en estas enfermedades? ¿Con qué mecanismo de respuesta? Proliferación. Claro. Y eso tiene como clínica, ¿qué clínica? Síndrome nefrítico. Así funciona. Miren, todas estas infecciones parasitarias también pueden desencadenar eso desde el punto de vista inmunológico, ¿verdad? Hay veces también que tienen pacientes que tienen válvula de derivación ventrículo-peritoneal y se infectan por estafilococo epidermidis. Pero volvamos a nuestro estreptococo beta hemolítico que le infectó la piel a un chico y bueno, tiene una hipocomplementemia por vía alterna, hay consumo de complementos, complejos inmunes circulantes, que luego 100% se depositan en el glomérulo y los glomérulos responden con proliferación. Obviamente que al haber proliferación en la caída del flujo sanguíneo, de la filtración glomerular, que cae significativamente más o menos grave, hay reducción de la fracción de filtración y se produce un edema porque aguas abajo hay una reabsorción distal de sodio y agua. Pero no es el edema del síndrome nefrótico. Es un pequeño edema nomás. Y hay activación de la vía clásica del complemento y la vía alternativa. Y miren cómo se presentan estos enfermos. Hematuria al 100%. Edema 89%, pero no todo ese edema globo como el del síndrome nefrótico. Hipertensión arterial, que en algunos casos es muy grave, porque no eran hipertensos, se ponen hipertensos de golpe. Son gente muy joven que de repente tienen cifras altísimas de presión arterial y su cuerpo ni siquiera está acostumbrado. Pueden desarrollar encefalopatía hipertensiva, insuficiencia cardíaca, porque la hipertensión es severa y son pacientes que hace 3 semanas no tenían hipertensión y ahora tienen. Y más del 50% te dice que no está orinando. Severa inclusive 15%, o sea, proliferación que deteriora el flujo, la filtración glomerular. Obviamente que se acompaña de un montón de otros síntomas constitucionales como malestar, se sienten mal, náuseas, etc. Pero la base de la clínica es síndrome nefrítico, que se confirma con el laboratorio, que tienen hematuria 100% de los casos. Y si se fijan, la proteinuria nunca es mayor de 2 gramos al día, no es como el nefrótico que es 3,5 o más. Se hace el dosaje de 3 y se ve consumido y la creatinina sube, expresión de desecho del metabolismo proteico y expresión directa de la filtración glomerular. Y hay inmunoglobulinas altas, IgG alta, porque hay un fenómeno inmunológico allí.
A veces se encuentra en la faringe, cuando la faringe es el sitio primario, el estreptococo, y la antiestreptolicina O, que es el anticuerpo para el estreptococo, es positivo, el ASTO le decimos nosotros, ¿verdad? Que sube en 3 a 5 semanas. Eso le pone el sello de que lo que originó fue una infección por estreptococo, aunque aparentemente ahora esté curada, pero desencadenó un sistema inmunológico que tuvo esta respuesta. Como les decía, a veces hipertensión arterial grave, hipervolemia, insuficiencia cardíaca, bueno, orinan cero. Es difícil el mecanismo, el manejo de estos pacientes. Nosotros lo que hacemos es, le damos furosemida, diurético de asa, etcétera, para convertir el cuadro en no oligúrico. Porque mientras el paciente orina, hasta le puede hidratar. Si no, tenés que darle que tome lo que orina. Y si orina 300 cc, no le puede dar, porque no tiene por dónde salir lo que le das, el aporte. Entonces, se puede ir a diálisis también cuando se complica, ¿verdad? El diagnóstico diferencial es cuando hay otras glomerulonefritis postinfecciosas y otras glomerulonefritis más raras, ¿verdad? Pero eso no. Eso quiero que se concentren en la postestreptocóxica, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos biopsia renal a los pacientes, básicamente los pacientes que tienen síndrome nefrótico requieren de biopsia porque es muy difícil. Sabes que tiene síndrome nefrótico, sabes que tiene una patología membranosa, pero cuesta decir por qué. Y la biopsia renal aclara completamente eso, ¿verdad? Entonces, hay algunas circunstancias donde sí uno tendría que ir a hacer biopsia, ¿verdad? Fíjense que en la glomerulonefritis difusa aguda proliferativa post-estreptocóxica siempre hay proliferación endo y extracapilar, ¿verdad? Membrano proliferativa en algunos casos, pero proliferación siempre hay, ¿verdad? Mucha celularidad, hay también infiltrado de células de leucocitos por un fenómeno inflamatorio con marcadores en biopsia de inmunocomplejos. El 99% de estos pacientes se curan sin secuela. Y uno de ellos adopta la forma esa que yo les dije rápidamente, progresiva, con evolución hacia una insuficiencia renal definitiva, ¿verdad? Mucha celularidad, ¿verdad? En estos pacientes nosotros controlamos la hipertensión arterial, le damos diurético, vasodilatadores, restricción de sodio, de agua, de acuerdo a lo que salga, y en algunos casos recurrimos a la diálisis, ¿verdad? La hospitalización o no depende de la gravedad de los pacientes, que generalmente terminan internados, y este es un poquito el protocolo de terapéutica de estos pacientes. Hay unos elementos que en las biopsias, glomerulopatías primarias, que cursan básicamente con alteraciones de las membranas o que se hacen crónicas, no se resuelven, que evolucionan hacia la cronicidad, índices anatomopatológicos de cronicidad como la esclerosis glomerular, ya sea segmentaria o global, las sinequias o las semilunas fibrosas. Esto es anatomía patológica, pero esto es cuando ya tiene un síndrome nefrótico, ya tiene semanas, meses de evolución. Entonces uno le biopsia y se encuentra con esto, es porque está evolucionando hacia la cronicidad y va camino hacia la insuficiencia renal crónica terminal, la diálisis peritoneal y eventualmente en plan de trasplante, ¿verdad? Una pantallita así, un vistazo nomás a las glomerulopatías secundarias. ¿Se acuerdan? Pueden ser con cambio proliferativo, sin cambio proliferativo, ¿verdad? Son enfermedades generales que utilizan también al pobre glomérulo como víctima en el contexto de su evolución. A veces la enfermedad general adopta un cuadro pronóstico de gravedad cuando afecta a los glomérulos. A veces hay enfermedades que se inician en los glomérulos y luego se hacen sistémicas y a la inversa, ¿verdad? Y a veces es difícil. Es difícil hacer el diagnóstico de compromiso. Hay que pensar
Todas estas glomerulopatías secundarias también pueden adoptar una presentación clínica de hematuria o proteinuria, síndrome nefrótico, nefrítico, y acá hay una variable. Estas enfermedades, hay un grupo de enfermedades que asocian afectación de órganos. Hay unos que afectan pulmón con el riñón, otros piel con riñón y otros hígado con riñón. Entonces dice pulmón, riñón, dermatorrenal o hígado renal. Es la presentación clínica de enfermedades básicamente inmunológicas todas, ¿verdad? Y estas serían las enfermedades secundarias. Y fíjense que yo le puse a propósito acá este cuadrito que cursan con síndrome nefrótico. Y acá están las enfermedades que cursan con síndrome nefrótico. El lupus, bueno, el lupus cursa con cualquier tipo de síndrome, nefrótico, nefrítico, nefrítico con un componente nefrótico, nefrótico con un componente nefrítico, bueno, en general. Enfermedades generales que cursan con síndrome nefrótico, los síndromes paraneoplásicos, la cirrosis, muchas infecciones, etc. Y con síndrome nefrítico, otra vez el lupus o la vasculitis con anticuerpos anticitoplasma, la púrpura, el Schelling-Henoch y algunas infecciones. Y si se fijan acá está lo que yo les decía, los síndromes renales pulmonares, la vasculitis de pequeños vasos, ANCA positiva, el síndrome de Goodpasture, el lupus otra vez, síndromes renales, también la vasculitis por la púrpura de Schelling-Henoch, que es diferente, ¿verdad? El lupus otra vez, ¿verdad? Los síndromes cardíacos renales, eso me faltaba en la otra lámina, como ser, por ejemplo, la endocardititis infecciosa, y los síndromes hígado-riñón, como la hepatitis B, la hepatitis C, etc. Entonces, cursan, uno tiene una enfermedad general, tiene un síndrome nefrótico, hay que pensar en una enfermedad general y hay que ir a revisar todas estas enfermedades, uno a uno, a ver si por ahí no es una de estas, ¿verdad? Pero la orientación básica es clínica, síndrome nefrótico. Ya sabemos qué va a pasar en el riñón, qué pasa allí, y hay que ir a buscar estas enfermedades. Síndrome nefrítico, esto también. Si la enfermedad se asocia a un problema pulmonar, entonces pensar en estas enfermedades. Si la enfermedad se asocia a un problema renal o cardíaco o hepático, en estas enfermedades. Hay clasificaciones diferentes de las glomerulopatías secundarias. Pueden ser metabólicas, nefropatía reumatológica, nefropatía lúpica, ahí también la artritis reumatoidea, la esclerodermia, la enfermedad múltiple del tejido conectivo. La vasculitis a pequeños vasos, anticuerpos antinucleares por ANCA, disproteinemia, el depósito de amiloide, paraneoplásica, infecciosa por fármaco. O sea, esta es otra clasificación por etiología. De hecho, la patología glomerular más frecuente secundaria es secundaria a una de las enfermedades más frecuentes, que es la diabetes. Fíjense que casi 40% de los casos con diabetes mellitus tienen algún daño glomerular. De hecho, es la causa principal de insuficiencia renal crónica terminal. La glomerulopatía diabética es la primera enfermedad que mete a diálisis a nuestros pacientes. El daño renal aparece después de muchos años, se va instalando lentamente. Y el estadio inicial es la microalbuminuria, la albuminuria elevada, es perder proteína por orina en rangos anormales, es un factor de riesgo cardiovascular definitivamente. En los diabéticos, el sustrato de la glomerulopatía es un aumento de la matriz mesangial con engrosamiento de la membrana basal y se va produciendo una esclerosis difusa, que es la más frecuente, o la que es típica o patognomónica, una glomerulosclerosis nodular, acá están los nódulos, que se llama la glomerulosclerosis nodular de Kimmel-Wilson, que es patognomónica. ¿Cómo yo sé que mi diabético se le está afectando su glomérulo? Lo primero tengo que pensar que puede ocurrir eso. Lo primero que ocurre es un aumento de la filtración, hay una hiperfiltración. Si le hace un clearance de creatinina, tiene elevado el clearance de creatinina más que lo normal, pero la pauta, lo que te da la pista, la señal de que se está instalando es la microalbuminuria. La presión en esa etapa está normal, aparece microalbuminuria,
va cayendo el filtrado glomerular, la proteinuria aumenta, empieza a aumentar la presión arterial y sucesivamente hasta terminar en una insuficiencia renal crónica terminal. Yo quiero decir algo con relación a la albuminuria. Hay categorías de rango. Se dice normal si tiene menos de 30 miligramos en 24 horas o en una colección de orina aislada, una muestra aislada, o microalbuminuria entre 30 y 300, más de 300 macroalbuminuria. ¿Saben qué es lo que es importante? Lo que es importante es que pensar en el glomérulo, como les decía, y al paciente, por ejemplo, diabético, hacerle una proteinuria de 24 horas. Y cualquiera sea el rango de albuminuria que tenga, repetirlo a los 6 meses. Y si va subiendo es porque va progresando la enfermedad renal. Quizá hoy en día no tenemos que hablar ya de rangos de normalidad de albuminuria, sino de secuencia evolutiva en el tiempo. Esto que les digo es muy clínico y es muy mío, en el sentido de interpretación de estas cosas, ¿verdad? A medida que va perdiendo proteínas, va cayendo la filtración y va subiendo la presión. Fíjense que acá esto al final es un síndrome nefrótico con componentes nefríticos. Va perdiendo proteína primero y después se le agregan componentes nefríticos. Como yo les decía, la combinación nefrótico-nefrítico es frecuente en enfermedades generales. Una de ellas es, sin duda, la nefropatía diabética. Unas palabras con relación a la glomerulonefritis lúpica que se da por depósitos de inmunoglobulina, que varía mucho. Esto tiene síndrome nefrítico con componente nefrótico, síndrome nefrótico con componente nefrítico, síndrome nefrítico solo, síndrome nefrótico solo. Afectación clínica de la nefropatía lúpica hay poca, a no ser que uno se ponga a buscar, pero alteraciones histopatológicas hay millones por depósito de inmunoglobulinas y complementos. Miren la clasificación de la Organización Mundial de la Salud hace años. Si ustedes se fijan, ¿qué puede dar el lupus en el riñón? Normal, mesangial proliferativa, proliferativa focal, proliferativa difusa, membranosa, esclerosis. Vamos a clasificar por clases ahora. Mesangial mínima, proliferativa mesangial, focal, difusa, segmentaria, global, membranosa. En otra palabra, todo puede dar. Tipo 1, depósito de inmunes mesangiales, sin hipercelularidad, con hipercelularidad, segmentaria o global, difusa, extra o endocapilar, segmentaria. Fíjense, ¿qué es lo que les estoy mostrando yo acá? Que el lupus puede dar cualquier cosa. Y el compromiso renal en el lupus le marca el pronóstico. Claro, se puede presentar clínicamente en forma muy variable, desde nada hasta un síndrome nefrítico grave, con hipertensión, oliguria, hiperazoemia, hematuria y rangos de proteinuria nefróticos, hasta nada, hasta tener solamente una hematuria, porque es muy variable su afectación. Obviamente que acá hay que hacer el diagnóstico de lupus, ANA, anti-DNA, etcétera, que ya vamos a ver en su momento, ¿verdad? Con el tiempo, a la mayoría de nuestros pacientes lúpicos terminamos biopsiándole porque, como les decía, sobre todo los pacientes que tienen proteinuria significativa, para poder detectar qué lesiones tienen, y a veces otras lesiones que el lupus produce en el riñón, que no son las que hablamos, como ser, por ejemplo, la microtrombosis, debido a factores procoagulantes que se desarrollan como los anticuerpos antifosfolipídicos, ¿verdad? Anticuerpos anticardiolipina. Clase 1 de lupus, nada. Clase 2, afectación membranosa. Clase 3, depósito inmunocomplejo, ya hipercelularidad mesangial. Acá ya hay proliferaciones focales, en menos del 50% del órgano. Acá ya hay proliferación difusa. O sea, fíjense, recuerden más esto, que en el lupus hay de todo. Y acá puede haber inclusive solo compromiso membranoso, ¿verdad? Hay otras patologías reumatológicas como la esclerodermia, dermatomiositis, la enfermedad mixta del tejido,
la artritis reumatoidea, todas esas pueden causar enfermedad también renal. Una enfermedad que generalmente no hacemos el diagnóstico, que es rara, gracias a Dios, es la vasculitis a pequeños vasos. Como dice su nombre, vasculitis, no está confinado al riñón y está mediada por anticuerpos anticitoplasmáticos, ¿verdad? O por inmunocomplejos circulantes, donde hay el sustrato de necrosis fibrinoide, hay mucha infiltración, miren, hubo mucha infiltración leucocitaria, y esto se presenta básicamente como síndrome nefrítico, con hematuria, y se presenta como glomerulonefritis rápidamente progresiva, va rápido a una falla, síndrome nefrítico, como síndrome nefrítico, y va a falla renal rápida. Hay veces que también afecta al pulmón y también a la piel, ¿verdad? Son rarezas, vasculitis, enfermedades inmunológicas de los pequeños vasos sanguíneos, como es también la de Schering-Henoch, que también da una púrpura, ¿verdad? Lesiones purpúricas por daño vascular sistémico, ¿verdad? Es un ejemplo más de cómo una enfermedad sistémica inmunológica afecta al riñón, pero en este caso no solamente al riñón, sino también a otros órganos, igual que la crioglobulinémica, que yo no vi jamás, donde crioglobulinas desencadenan una respuesta proliferativa con síndrome nefrítico. Las paraneoplásicas en general, es muy baja la prevalencia, pacientes que tienen un cáncer en algún lugar, y básicamente es membranosa, básicamente es enfermedad por cambios mínimos, aunque puede dar también cualquier tipo de respuesta renal por la circulación de inmunocomplejos, ¿verdad? Tampoco no es completamente rara, de vez en cuando vemos cuando hay un depósito de proteínas anormales, como por ejemplo se ve en la amiloidosis renal, ¿verdad? Nefropatía de cadenas livianas, aunque es más raro, ¿verdad? La amiloidosis es el depósito de una sustancia amiloide de origen desconocido que da un síndrome nefrótico, ¿verdad? Depósito de amiloidosis en la membrana, ¿verdad? Esta es la tinción que se usa en las biopsias, así se hace el diagnóstico. Un paciente con síndrome nefrótico, que no sabemos por qué tiene eso, descartamos enfermedades secundarias y le hacemos una biopsia y nos encontramos con esto, ¿verdad? Otra patología similar es por cadenas livianas. Ya les dije todas las enfermedades infecciosas secundarias que pueden provocar esto. El estreptococo beta hemolítico es el más clásico, ¿verdad? Aunque también hay otras como los virus de la hepatitis B y C. El VIH también puede producir una glomerulosclerosis segmentaria focal. Esto es nada más que un pantallazo. Como les decía, de los fármacos también pueden dar glomerulopatías no proliferativas. AINES, antiinflamatorios, ampicilina, etc. La penicilamina, ¿no? Es un drug que nos usamos ahora, y también no olvidar la cocaína, ¿verdad? Hay que reconocer el síndrome clínico: síndrome nefrítico, nefrótico, síndrome nefrítico con componente nefrótico, síndrome nefrótico con componente nefrítico, hematuria aislada, proteinuria aislada. Diferenciar, si podemos diferenciar si se trata proliferativo o no proliferativo, si es primario o secundario, y hay otros órganos afectados. El riñón es el órgano más afectado. Definir en nuestra cabeza el patrón morfológico de daño y pensamos si le hacemos o no le hacemos una biopsia y cuán rápido tenemos que hacer el diagnóstico y el tratamiento, ¿verdad? Eso se basa entonces en la importancia del diagnóstico precoz. Historia clínica: nefrótico, nefrítico, con riñón, con piel, con hígado. Entonces dice anticuerpos anticitoplasmáticos, ANA, C3, C4, VIH, etcétera, globulina, ASCO, etcétera, ¿verdad? Toda la inmunopatología, anticuerpos antimembrana basal, si te da positivo, entonces te vas hacia esas enfermedades como el Goodpasture, y si hay complejos inmunes, bueno, con complemento normal o bajo, pero el enfoque primario es clínico. Me recuerdo, el glomérulo, órgano blanco de muchas enfermedades, siempre pensar en las
enfermedades glomerulares secundarias más frecuentes, como la diabética, lúpica, vasculitis de vaso pequeño y postinfecciosa, son las más frecuentes sin duda. Después están las primarias, hay que ver cuál es la forma de presentación, la serología y la biopsia para hacer el diagnóstico, y en general hay una relación histológica con relación a cómo va a evolucionar. Pero fíjense que lo que yo les planteo hoy, y les planteé hoy, es de la clínica a la histopatología, a la etiopatogenia, a la inmunología. El paciente no viene y no te dice, doctor, vengo porque tengo una proliferación de células mesangiales. No. El paciente viene y te dice, estoy todo hinchado. Y tiene la presión normal. Hace una semana que estoy así, mira, no me puedo, me tuve que sacar el anillo. Amanejo con los ojos todos hinchados. Y tiene un síndrome nefrótico. Y confirmamos con el laboratorio, tiene pérdida de proteína de más de 3,5 gramos en 24 horas. Y tiene LDL, colesterol alto, y tiene un síndrome nefrótico. Tiene una glomerulopatía no proliferativa. Entonces ahí yo hablo, ¿será que es primaria o secundaria? Si es secundaria, ¿qué enfermedad me puede provocar una patología, un síndrome nefrótico secundario? La diabetes, tiene lupus. Entonces ahí se abre, ¿verdad? ¿Qué fármaco está tomando? ¿Será que tiene un cáncer en algún lugar del cuerpo? Entonces ahí empieza la investigación. Pero ese enfoque clínico primario es clave. Viene y dice, no, se me hincha un poco la pierna, sí, pero no tanto, y orino más, doctor. Y entonces le dice, tiene hematuria, tiene glóbulos rojos aumentados en la orina. Pero yo no tengo presión alta, doctor. Le dije, está brutalmente hipertenso. Usted tiene un síndrome nefrítico, señor. Entonces ya sabemos lo que está pasando. Tiene proliferación, básicamente. Son glomerulopatías proliferativas. ¿Será que es primaria o secundaria? ¿Qué enfermedad secundaria me puede provocar esto? Usted no tuvo una infección, no es una post-estreptocóxica, no es una post-infecciosa. ¿Qué infección pudo haber tenido? Pero fíjense que la raíz de la investigación es el enfoque clínico. ¿Es nefrítico o es nefrótico? Entonces, esta relación clínico-patológica es la que yo quería traerle hoy. Y también para que se aviven un poco, porque si yo en un examen final me siento y le digo, por ejemplo, a Nicolás Cresta, ¿cuál es la clínica de la glomerulonefritis difusa aguda post-estreptocóxica? Inmediatamente Nicolás dice, proliferativa difusa. Ah, doctor Solano, sí. No me va a decir, tiene síndrome nefrítico. Me va a describir el síndrome nefrítico si es vivo. Y me va a decir, doctor, se presenta con hipertensión arterial nueva, con hematuria, con aumento de creatinina y urea. El paciente refiere que orina poquísimo, que se puede confirmar. O sea, tiene un síndrome nefrótico, básicamente puro en general. Y el antecedente de haber tenido una lesión estreptocóxica en faringe o en piel. Andate, Nicolás, tenés 5. Al tirar en la pista Así de mismo, doctor. glomerulonefritis difusa aguda, proliferativa, él ya sabe cómo va a ser su clínica, ¿cierto, Nicolás? Así mismo, doctor. Bueno, espero que les haya servido. Hablé 1 hora y 15 minutos. A ver, quiero que me den un retorno, por favor. Quiero saber si están ahí, si están vivos. Sí, estamos, profe. Si les sirvió, si no les sirvió, si me entendieron, si no me entendieron. Yo creo que se entendió súper bien, por lo menos los cuadros principales de los síndromes y toda la clínica. Y la relación clínico-anatómica, ¿verdad? Esto es lo que yo hago pues en el consultorio. Yo lo que trato de enseñarle o transmitir, no sé si enseñar, es lo que yo hago, no lo que yo leo. Porque es difícil este tema. Si uno se pone a leer glomerulopatía, termina de leer y no entendiste nada.
no sabes cuál tiene qué clínica qué y cómo va a aplicar eso en la práctica cotidiana. Ustedes saben que no son los nefrólogos los que hacen el diagnóstico de enfermedades glomerulares. Los internistas somos los que tenemos que hacer este diagnóstico. Después le puede pasar al nefrólogo, pero nosotros somos los que tenemos que hacer el diagnóstico. Los exploradores, los investigadores, los detectives somos nosotros. Se te pasa adelante, perdiste la oportunidad de tratar precozmente y se va y se funde el riñón. Hay que pensar que los glomérulos también existen, aunque están escondiditos por allí. Bueno. Muy bien. Les escucho. Están escribiendo en el chat, no, profe. Sí, estoy viendo, sí. Son coguas. No quieren hablar conmigo. Por eso que me gustan más las presenciales. Por eso que me gustan más las presenciales toda la vida. Bueno, estoy un poco agotado y tengo todo cerca la... No hay ninguna pregunta, alguna... Nunca desprecien el hallazgo microscópico de sangre en el pipí. Puede ser la punta del ovillo de una investigación que le salva la vida o la calidad de vida a una persona. Giselle, Hola, profe. ¿cómo estás? ¿Todo bien? Capo. ¿Cómo anda tu abuelita? Súper bien, por suerte. Le quiero mucho yo a la familia de Giselle. Son mis amigos. Su papá, todos ellos. Su mamá. Gente maravillosa. ¿Alguna cosita más, chicos? ¿Qué revisión querían hacer, chiquitos, de examen? ¿No quieren? Acá habían dos preguntas. Habían dos preguntas que en el examen de neuro, ahora eso, les pido brevemente, hacemos eso y eh, ahí no encuentro las preguntas. Había una pregunta que estaba mal contestada, que ya, ¿dónde está? No estoy encontrando el WhatsApp que me enviaron. A ver, ¿cuál era la pregunta? La de Ven un poco, una de las preguntas, te estoy la de la buscando, pero habían siguiente. dos preguntas en el de neuro que, Decía, ¿verdad? Dos habían, ¿verdad? Sí. sí, una dice, el paciente se despierta con estímulos vigorosos y sus respuestas son lentas o incoherentes. Su estado es confuso, estuporoso, coma superficial y coma profundo. Y se dio como correcta confuso. Sí, y a ustedes les habían dicho, se había calificado como confuso cuando que realmente se corresponde a estuporoso. Así es, doctor. Bueno, yo le voy a decir lo que yo pienso. Yo a mis residentes y en la práctica cotidiana, esas son definiciones que a alguien se le ocurrió hacer.
qué quiere decir estuporoso, qué quiere decir tal cosa, qué quiere decir confuso, ¿verdad? Se juntaron un grupo de especialistas y dijeron, vamos a llamarle estuporoso a esto. A mí me parece, está bien, es estuporoso la respuesta, vamos a cambiar eso, pero el mensaje académico que yo le quiero dar es que yo creo que hay que describir lo que uno ve. O sea, a mí que me venga, por ejemplo, un residente me dice, ¿cómo amaneció, señor? Ayer se operó un paciente mío que se cayó y tenía un hematoma subdural. Le hicieron un drenaje del hematoma, se golpeó la cabeza. Y a mí me place, me da confort saber que me digan, bueno, tiene el paciente está vigil, responde con coherencia o se despierta porque de repente dentro del concepto de confuso o estuporoso puede tener algún elemento de confuso y el resto de estuporoso o sea, describir lo que uno ve. A mí me parece mucho más práctico y más útil eso que ponerle, pero es así como lo manejamos. Yo le estoy transmitiendo mi idea personal nomás, ¿verdad? O sea, si ustedes son residentes míos y ustedes me van a decir el paciente está confuso, no, esperamos, describirme, ¿cómo está? O sea, yo me voy en mi cabeza y digo, ¿cómo está? Este me responde, le provoco un estímulo doloroso y responde adecuadamente. Me explico, no sé si me están entendiendo. Yo prefiero describir a definir estados cuando se trata de coma y ese tipo de cosas. Describir, la descripción más que definir con una palabra, pero es lo que se usa y está bien, está mal corregida, la respuesta es estuporoso. ¿Y la otra? Espérate, digo, profe. Una era con respecto a ese diagnóstica, el síndrome, o sea, el SRIS. No, de neuro había otra. De neuro creo que era la de... Era un paciente que se había marcado demencia senil, que dice paciente de 82 años con pérdida importante de memoria y dificultades para la actividad de la vida diaria. Se debe pensar en, y se marcó demencia senil y había dudas si no era también enfermedad de Alzheimer. ¿Ustedes saben cómo se diferencia la demencia senil vascular de la demencia de Alzheimer? El paciente con Alzheimer es un paciente que está completamente bien, se le ve bien, camina, habla, está perfectamente bien. Según la clase no, profe. ¿Eh? Según la clase no. No, espera. El paciente con demencia de Alzheimer es un paciente que viene acá al consultorio y se sienta. Hace unos días vi a una señora y yo le miro, ella viene caminando con su hija y me mira, ¿verdad? Y yo sé que ella no me reconoce a mí, pese a que yo soy su médico hace 15 años. Y le digo, ¿no te acordás de mí, doña Aurelia? No, me dice. Y ella es mi paciente hace rato, ¿verdad? Esa es la forma de presentación del Alzheimer. El Alzheimer es un paciente entero, en general, todo en general. El paciente con demencia vascular tiene daño vascular significativo y tiene otros componentes neurológicos. Es un paciente que tiene trastornos cognitivos, pero también tiene secuela de un accidente vascular cerebral, tiene disartria, tiene otros déficits neurológicos. ¿Me explico? Porque no es solamente el área cognitiva que se va a afectar por una enfermedad vascular como aterosclerosis o un hipertenso de larga data, enfermedad. Son enfermos que tienen atrofia cerebral, tienen daño, tienen infartos lacunares múltiples. La etiopatogenia es diferente. Esa es la forma práctica de diferenciar demencia senil de demencia de Alzheimer, que tiene su fisiopatología que ustedes saben. Ahora, esa pregunta tiene un déficit, esa pregunta no está bien formulada, porque le falta algún componente adicional. Si a ese señor anciano también tenía la secuela de un accidente vascular cerebral, por ejemplo, y estaba
en silla de ruedas por una hemiparesia izquierda, entonces clavado tenía que poner senil. O si ese señor le ponía que tenía 44 años y no tiene dificultades para la realización de cuestiones de la vida así cotidiana y está empezando a tener pérdida de la memoria, entonces sí, clavado de un Alzheimer. Pero esa está mal formulado porque ese es un limbo ahí donde probablemente puede ser cualquiera de las dos cosas. Esa es la realidad con respecto a esa pregunta. Ya la revisé yo, sí, así es. Cualquiera de las dos alternativas se va a poner como válida. ¿Se van a considerar las dos? Claro, Ok. pues te estoy diciendo, académicamente eso es lo que hay que... Le faltan más elementos para que definitivamente sea senil o Alzheimer, ¿entendés? Gracias, profe. Sí. Realmente ese paciente así, yo contestaría, no sé todavía, voy a estudiarlo mejor. ¿Entendés? No le pondría tal cosa o tal cosa, ¿no? Le faltan datos para... Después, ¿Y las de infecto están ahora? acá me mandaron. Acá hay un líquido cefalorraquídeo con 300 leucocitos mononuclear y glucorraquia de 40. No, la glucorraquia, esperen un poco, esto es viral, esto es la meningitis viral. La glucorraquia, esto es viral, mononuclear. La glucorraquia es la mitad de la glucemia. El punto de corte no es 40 o 45, el punto de corte es la mitad de la glucemia. Y lo que te dice esto es que no hay consumo de glucosa en el líquido cefalorraquídeo. Esto de poner un número a la glucorraquia elevada, eso de más de 45, no es aplicable. Este señor tiene una meningitis viral sin duda. Recuerden, la glucorraquia es la mitad de la glucemia de un paciente. ¿Está? La sífilis secundaria Profe, ¿te puedo puede interrumpir presentar un segundito? Hey, sí. ¿Te puedo proyectar acá el archivo que te mandé así para que todos los compañeros puedan ver a medida que vos hablas de los temas para que sea más fácil? Sí, claro. Voy a necesitar más que dejes de compartir tu pantalla. Ahí está. Eso, ahora voy a hacer eso. Ese ya hice corregir la segunda, la sífilis secundaria es exantema. Ese es un error de... Profe, pero en el formulario todavía no se actualizó. No, pero dame el tiempo, será. El caso de la meningitis viral también está bien ¿cómo se llama? Ese también ya cambié yo, es rigidez de nuca ese. Y el del SIRS, ustedes saben que el concepto SIRS está cambiando. ¿Saben eso, verdad? Porque se está dejando de utilizar. ¿Por qué, profe? Y porque es muy vago, es muy amplio, es muy... fiebre, taquicardia, taquimea. No sé cuál... Está en discusión la utilidad. Le voy a mandar la discusión con respecto a lo que se está planteando, ¿sí? Porque si no vamos a estar media hora más acá. Pero le voy a mandar. Doctor, yo tengo una consulta. Había un tema que decía la uretritis no gonocóxica está causada frecuentemente por...
y se marcó micoplasma. Lo que yo quiero saber es por qué no se considera ninguna, porque está causada más frecuentemente por clamidia. Yo también, profe, pensé eso. La más frecuente es clamidia. Sí, y está La en el más frecuente Harrison. sin duda es clamidia. La no gonocócica, clamidia es la respuesta. Sí, y se consideró micoplasma. Yo había marcado ninguna. Déjeme un poquito revisar ese examen, por favor, ¿sí? Déjeme un poquito revisar ese examen. Con lo que tengo acá, más me agregan esto. Porque yo había revisado, pero déjeme puedo mirar otra vez, ¿sí? Hay algo más en ese examen que ustedes... Doctor, entonces se Yo no tengo, consideran todos los yo cambios no acá. tengo la última, antes de la impresión de ese examen, yo no tengo la matriz de ese examen. Voy a revisar un poco, ¿sí? Dale, doctor, la pregunta 27 es. Agréguenme nomás acá al WhatsApp esa pregunta, ¿sí? Profe, ¿cuándo se podría mandar la planilla ya corregida de los exámenes? Javiercito, ¿está ahí? Hablo con Javier, eso, ¿sí? Sí, eso está actualizado al toque. Ya, gracias, doctor. Gracias, Bueno, doctor. le hablo ahora, ¿sí? Bueno, chiquitos, tengo que cruzar a ver enfermos al frente. Les mando un abrazo grandote. Espero que les haya sido útil la clase de hoy. Si por ahí pueden leer, Dale, doctor, gracias. léanla, por favor. Glomerulopatía, van a ver cómo se ilumina cuando ya empezaba a pensar en proliferativo, no proliferativo, etc. Síndrome nefrítico. Hagan ese link hoy y ya entonces el resto de toda su vida ya van a saber, ¿sí? Sí, doctor. ¿Podemos leer el Ferreras? De donde quiera leer, pero vas a ver cómo enseguida se aclara cuando alguien te explicó así hace un rato. Dale, gracias, profe. Gracias, doctor. Fuerte abrazo. Hay una sola persona que no tiene Gracias, ninguna doctor. dosis de la vacuna, que se ponga, por favor. ¿Quién es? ¿Qué pasó? Hay un solo compañero que no se puso ninguna dosis de la vacuna. Hay 15 que le falta la segunda dosis. Así que, por favor, vamos a tratar de ir vacunándonos todos y todo, de modo que tengamos la posibilidad del reencuentro, ¿sí? Sí, Dale. profe. ¿Qué me pueden decir a mí si es que yo digo dentro de un mes yo quiero dar clases presenciales? El 100% de los alumnos de patología médica tienen 2 dosis de vacuna y hace más de 15 días de la última. A lo mejor podemos hacer eso, ¿verdad?